Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estoy aquí en el centro de San Cristóbal. Pues como ustedes pueden ver, estoy aquí pues haciendo el video. Y obviamente hablando de los temas que nos interesan, que nos importan. Hablando de los temas que ya sabemos. Bueno, entonces comenzamos esta cuestión porque bueno, ayer estuvimos hablando, fue un video un poquito corto, no fue muy largo, tal vez no muy interesante, pero igual yo lo veo así como videos o cuestiones que poco a poco van armando un rompecabezas. No porque sea una pieza pequeña no va a ser importante. Entonces en ese sentido pues hay que apreciar un poquito pues el contexto más que nada, ¿no? La situación de la que estamos hablando. Entonces ayer dije que yo no soy de las personas que, pues ¿cómo se puede decir, no? De esas personas que comentan algo, lo mastican, lo tragan, lo regurgitan y otra vez lo vuelven a masticar y lo vuelven a pasar y así sucesivamente, ¿no? Hemos dicho que nosotros no somos, bueno, yo no soy como los de Mola, como Televisa. Sí hay que marcar una diferencia, ¿verdad? Entonces ayer se dijo, o tentativamente se prevé, que tal vez yo deje de hacer videos por un tiempo, o hacer videos más cortos, no sé, tal vez algunas modificaciones que se tengan que hacer en cuestión de que, pues para no seguir el mismo patrón de conducta de otras personas, ¿verdad? Entonces ayer yo estaba viendo un video de una noticia, bueno, tanto en el Twitter como en el Facebook, como en Google, como en muchas otras partes, constantemente se dan noticias bastante atroces aquí en México. Bueno, no podemos estar siguiendo el mismo tipo de noticia todo el tiempo. No porque no queramos, sino porque simplemente no es ahora sí que también hay que guardar un poquito de respeto hacia las víctimas, porque a veces son niños inocentes, bebés, incluso niños de 3 años. En ese sentido pues sí hay que guardar un poquito de respeto, porque también no vamos a hacer noticia de algo tan trágico, ¿no? Obviamente la muerte de los narcos, los políticos corruptos, pues son personas que pudieron tomar una decisión. En cambio un niño que desde 3 años así, pues no vamos a estar haciendo noticia de ese tipo de cosas. Sí, obviamente se va a estar mencionando la atrocidad de la humanidad, porque pues es necesario, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, acabo de ver una noticia de una niña de 3 años que fue violada por su padrastro, su mamá. Entonces, pues son cosas que pasan todos los días, y eso habla de cómo somos como seres humanos. Pero no voy a abundar en esa noticia porque honestamente no vale la pena mediatizar eso. Vale la pena recordar esos casos trágicos, pero no vale la pena mediatizar. Pero lo que sí vale la pena mediatizar es esta noticia que yo tengo aquí, que habla mucho de la sociedad mexicana. Todas las sociedades son lo mismo, básicamente. Pero hay sociedades que abiertamente pues son más perversas que otras. Entonces tenemos aquí el caso de Teresa Alonso García. Dice: soy orgullosamente una atleta mexicana de alto rendimiento
Seleccionada nacional natación artística. Llevo representando a México internacionalmente durante 12 años y 17 años practicando la especialidad. Durante los últimos años he sufrido de violencia verbal, psicológica, de humillación constante, de discriminación, y todo esto ha llevado a tener un daño físico. Todo lo mencionado fue por parte de las personas que debían entrenarnos. Literalmente me ha dicho varias veces que estoy gorda, chaparra y que tengo pierna corta. En repetidas ocasiones llegó a humillarme, acosarme y a ejercer violencia psicológica en contra mía. Todo esto llegó a afectarme como persona, haciendo tener una autoestima muy bajo, ansiedad severa, depresión severa, llanto incontrolable e insomnio. A la par llegó a darme físicamente, provocándome sangrado de tubo gástrico y una anemia crónica. La Federación Mexicana de Natación y hasta el mismo presidente de la Federación, Kirill Todorov, llevan tiempo sabiendo de todo el acoso que se sufre dentro del equipo. Mi objetivo con este video es buscar un cambio. Amo a mi país y creo en el potencial que tiene, pero por cosas como estas se rompen los sueños mexicanos. No quiero que nadie se sienta como yo me siento en este momento, y muchísimo menos quiero que alguien más viva por lo que yo viví. Entonces, esta chica, que es una atleta, pues habla de lo que se vive todos los días en México. Hace años yo escuché era una brigada española que atrapó a un acosador cibernético que difundía pornografía infantil engañando a niñas. Parece que fue en Perú. Entonces el español, al atraparlo en la entrevista, dice que era un psicólogo del mal. Pues parece ser que esa frase de psicólogos del mal pues le viene bien no solamente a los pues en este caso donde yo la escuché fue a un pederasta cibernético, pero por lo que dice esta joven atleta, parece ser que los psicólogos del mal pues pueden ser nuestros propios padres. En este caso de esta mujer, su propia entrenadora o entrenador la acosaba muchísimo, la denigraba. Entonces, por ejemplo, hace poco yo hice un video acerca del maestro de la UNAM, que en el 2011 pues lo grabó una reportera. Entonces el acoso en México es el día a día. El acoso no nada más es el machismo. El acoso también viene de las mujeres. Esa psicología perversa, esa psicología del mal, esa psicología oscura, se ve en todos lados. Miren, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, ahorita por ejemplo, el Mario, ¿no? Y esta Giovanna. Las dos personas que asesinaron a la niña Fátima, pues ahorita son parte de un linchamiento mediático público, cosa que no debió haber sido. Eso habla de que la sociedad mexicana pues es una sociedad que tiene una psicología muy perversa, muy oscura. Y también habla de que es una sociedad muy implacable y que le gusta hacerse justicia por su propia mano. En otro sentido, se puede decir que en este caso, por ejemplo, hay muchos encabezados diciendo que pues mucha gente los agrede verbalmente a estos asesinos, o que por ejemplo en las cárceles ya quieren tener a estos asesinos para hacerles pues de lo peor básicamente. Entonces desafortunadamente aquí la justicia pues va a ser parte del castigo. La justicia en México realmente no es, la fiscalía no es toda, desafortunadamente no es toda la justicia que tenemos. Ayer precisamente yo estaba viendo un reportaje de un mexicano en Texas
que lleva 40 años en prisión. Supuestamente los tejanos, Estados Unidos, asesinó a un taxista y parece ser que ya está próxima a su ejecución. Pero según él, le hicieron firmar su confesión, precisamente porque tenía la policía de Nuevo Laredo tenía amenazada a su familia. Entonces, todo este tipo de cosas nos lleva a pensar que precisamente el ser humano es un psicólogo del mal. Por ejemplo, otro de los ejemplos que yo les puedo dar es que, por ejemplo, mucha gente hoy se supone que ayuda a otra gente. Es decir, hay muchos colectivos, es decir, hay muchas personas que se dedican a ayudar a otras personas. Pero muchas veces lo que sucede, lo que pasa, es que esas personas son muy egocéntricas. Por ejemplo, ¿no? En Facebook se ven muchos videos que tienen mucho mensaje, mucha moraleja. De cómo un hombre o una mujer ayuda a un niño desamparado, que le da de comer, etcétera, etcétera. Se ven muchos ejemplos en Facebook. Entonces, vamos a imaginar que en este momento yo vengo con mi celular, porque así muchos jóvenes lo hacen, sobre todo los jóvenes, llegan con su celular y, por ejemplo, vamos a suponer que aquí al lado mío, vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que hay un hombre, un limosnero, ¿no?, que no tiene un pie, que no puede mantenerse el mismo. Entonces yo con mi celular grabo el momento y digo, le voy a ayudar a esa persona porque vamos a hacer una buena obra. Entonces llego y le doy un billete de a 100. Y entonces lo divulgo en Facebook, lo divulgo en Twitter, lo divulgo en una red social. ¿Realmente ayudé a esa persona? ¿O simplemente lo que hice es alimentar mi ego? ¿Qué gano con alimentar mi ego si yo hago ese tipo de acciones? Déjenme decirles una cosa. Yo soy una persona que honestamente no me gusta hacer ese tipo de buenas acciones, entre comillas, porque precisamente no quiero alimentar mi ego, no me gusta alimentar mi ego. Por ejemplo, las mujeres. Una mujer, no sé, de 18 años, que tiene una figura hermosa, es bellísima, pues es muy egocéntrica, ¿verdad? Entonces, a veces la belleza, por ejemplo, para la mujer es símbolo de vanidad y de egocentrismo. Entonces, a mí no me gusta ese tipo de cosas. Tal vez por eso es una de las más razones que yo no tengo novia. Y honestamente no es que me desagraden las mujeres, pero más bien lo que me desagrada de las mujeres, una característica, es la vanidad y el egocentrismo. Entonces, a mí no me gusta alimentar esa parte mía. ¿Por qué no me gusta alimentar esa parte mía? Vamos a decir que yo hago esa buena obra. Yo ya le di 100 pesos a una persona de bajos recursos, un limosnero, minusválido. Entonces yo llego a mi casa, me siento muy bien, porque eso es lo que argumenta la gente. Psicológicamente, emocionalmente, una persona que acaba de ayudar a alguien, le acaba de hacer una buena obra, lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer yo, lo puede hacer mi vecino, un presidente. No, los presidentes, los políticos, ¿qué es lo que hacen? Estamos pavimentando las calles, le dimos apoyo a no sé quién, estamos haciendo un hospital, o sea, constantemente viven alimentando su ego. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué yo no apoyo alimentar nuestro ego? Vamos a suponer, vuelvo a decir otra vez, perdón por ser un poquito repetitivo, que yo ya hice esa buena obra, me siento muy bien. La gente argumenta sentirse muy bien. Entonces, en primer lugar, hacer ese tipo de acciones, y más ahorita con las redes sociales, no es algo deliberado, no es algo al azar,
No es algo... bueno, puede ser que sí sea deliberado. Pero más bien es una tendencia, ¿no? Más bien es como una moda. Entonces, al hacer eso, sobre todo con las redes sociales hoy en día, pues la gente dice sentirse muy bien. Entonces, en ese sentido, pues no es algo desinteresado, ¿verdad? Tú haces una buena acción. Fíjense cómo sirven estas acciones psicológicamente al ser humano. Y sobre todo en esta época de mucha barbarie, ¿verdad? ¿Cómo le sirve al ser humano para sobrellevar su propia existencia? Entonces, en ese sentido, esas obras, esas buenas obras, al ser humano le hacen sentir bien. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de obras de beneficencia, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, tú haces una buena acción, independientemente si eres un político, si eres una ama de casa, si eres un trabajador, independientemente de la cantidad que aportes o la buena obra que hagas, hiciste una buena obra, te sientes bien. Eso quiere decir que no es algo desinteresado. Tú al hacer esa buena obra, ¿qué es lo que haces? Pues buscar un bien emocional contigo mismo. Eso ya repercute bastante en esa buena, o en esa supuesta buena obra, porque tú ya buscas un bien emocional para ti, no para la persona. Tú le das un billete, una moneda, un bien material, algo que va y viene, ¿verdad? Pero no le das estabilidad emocional. ¿Eso qué pasa? Bueno, eso desencadena algo muchísimo más grande. Porque entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano para sentirse bien? Es bien fácil. Necesitas tener personas que dependan de él para entonces cerrar el círculo vanidoso. Es decir, necesito tener personas que dependan de mí para yo poder hacer buenas acciones y sentirme yo bien, emocional, psicológicamente. Entonces, eso puede explicar el comportamiento humano de que en muchas ocasiones, por ejemplo, los poderosos nos tengan comiendo de su mano. Y no solamente los poderosos, las clases sociales, una de otra, se subordinan precisamente para depender unas de otras y entonces así sentirse bien emocionalmente. Entonces, es una cadena alimenticia psicológica del ser humano que acabamos de diagnosticar. ¿Qué quiero decir con esto? No se necesita dejar de hacer esas buenas acciones, que en consecuencia de lo que se acaba de decir, no necesariamente son buenas acciones, porque si tú haces una acción premeditadamente para, que no es desinteresada, o sea, que tú buscas una cuestión emocional al hacer una buena acción, entonces ya no se convierte en una buena acción, ya se convierte en un conflicto de intereses, porque a mí me interesa ayudarte materialmente para yo estar bien emocionalmente. Yo en mi vida jamás he dado limosna a alguien, porque yo no creo que las cosas se solucionen así, que una persona dependa de mí para yo sentirme, eso no soluciona nada, para yo sentirme bien. Por ejemplo, hay muchas personas que ayudan a animales, ayudan al ecosistema. Vamos a poner el ejemplo más clásico que acaba de salir. Greta Thunberg, la niña esta suiza, que se supone que ella está diagnosticada con una enfermedad emocional, parece ser. Creo que tiene el síndrome de... No me acuerdo bien la enfermedad que tiene, pero tiene una enfermedad. Entonces ella acaba de decir algo súper egocéntrico. Dice la niña que quienes tienen esa enfermedad son más listos que el promedio. O sea, imagínense lo que acaba de decir esa niña.
esa joven o adolescente, acaba de decir algo súper egocéntrico. Por ejemplo, creo que hay un gobernador de Texas que anda en silla de ruedas. En Estados Unidos también suele pasar mucho esto, que muchas personas políticas se amparan en ser menos válidos, precisamente para inspirar lástima, de lo que ya hemos hablado anteriormente, y entonces acceder al poder, ¿no? Entonces, esto también es un juego psicológico bastante oscuro, porque hay muchas personas, como podemos ver en Greta, que se amparan en sus padecimientos emocionales, psicológicos, precisamente para chantajearnos emocionalmente, y entonces con eso buscar un bien emocional en ellos. Entonces, queridos amigos, hablando de esta parte, de esta mujer, de esta atleta mexicana que ha sido humillada, ¿qué estoy proponiendo yo? Pues yo estoy proponiendo algo sumamente difícil, sumamente complejo. Yo estoy proponiendo algo que creo que nunca se ha hecho, que precisamente el ser humano se ha vuelto experto en no hacer. El ser humano se ha vuelto experto en no hacer algo desinteresadamente. Desafortunadamente, el ser humano se ha vuelto experto en esa situación, en que todo mundo tenga un conflicto de interés. Se ha vuelto experto en eso. Bueno, si nosotros hacemos esas supuestas buenas acciones para buscar un bien emocional, es decir, en esta vida, en este mundo hay tanto dinero que tenemos para dar y regalar. La naturaleza nos ha provisto, nos ha dado tantísima riqueza, que ahora lo que tenemos que hacer es que ciertas clases sociales, ciertos seres humanos, los hagamos dependientes de nosotros, de otras clases sociales. No estoy hablando de mí, estoy hablando en cuestión general, precisamente para alcanzar esa riqueza espiritual. Entonces, en este caso de esta joven Teresa, si eso, eso pasa en muchísimos casos. Yo he conocido muchas personas que precisamente han sido víctimas de este acoso emocional, psicológico, de esta psicología oscura. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el fenómeno de aquí de Teresa, ¿no? En este caso, de este ejemplo, que hay muchísimos. Lo puedes encontrar en el trabajo, en el hogar, en la política, no se diga, en el ejército. Mucha coacción moral se ve en México. México es un país lleno de mucha maldad, mucha maldad. Entonces, en este caso de Teresa, pues eso lo encuentras en todos lados. Pero entonces, ¿qué se propondría? Bueno, lo que se estaría la propuesta básicamente es cambiar la estructura social de México. Que eso es completamente difícil, imposible básicamente. Entonces, básicamente eso es lo que se pediría. Ahora, pues México es un país ahogado en intereses, entonces lo veo muy difícil, siquiera para pensarlo, para meditarlo. Bueno, eso es toda una cuestión aquí, señoras y señores. Esta cuestión es muy compleja, esta cuestión es muy tensa. Básicamente, para cambiar esto que yo les estoy diciendo, ¿por dónde tendríamos que empezar? Pues por el principio, ¿verdad? Dejar de tener políticos magnates, dejar de tener líderes sociales egocéntricos, vanidosos, que solo busquen ese bien espiritual y material a través de tener ciertas clases sociales dependientes de ellos, o de que dependan de ellos.
Entonces eso es uno de los puntos claves de todo esto, dejar atrás esta estructura social. Y para empezar, pues los políticos, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, esto es todo un tema, por sencillo, por obvio, por estúpido para algunas personas que parezca. Pues esto es un tema muy, pues ni siquiera se quiere decir. Yo creo que muchos mexicanos ni siquiera lo quieren comentar. Entonces es un tema bastante complejo, completo. Se tiene que decir, se tiene que hablar. Cambiar la estructura social, pues imagínense nada más la cantidad de ideas, la cantidad de cuestiones que tendríamos que, pues se tendrían que surgir, ¿no? Básicamente, desafortunadamente más bien, el ser humano, yo siento que sí hay esas personas que se dediquen o que tengan ese tipo de inteligencia para cambiar la estructura social de una sociedad. Pero desafortunadamente el ser humano, pues, y sobre todo un país como México, pues precisamente se da la tarea, todas las clases sociales se dan esa tarea precisamente de, pues esas inteligencias, pues, ¿qué les hace? Pues callarlas, ¿verdad? Fíjense que la otra vez estaba yo viendo, hace un año por lo menos, un reportaje de una niña norteamericana que le mandó una carta al presidente ruso, parece que era en los años 70s, 80s, y la invitó a la niña a Rusia. Y entonces la niña fue a Rusia. En ese entonces, pues, Estados Unidos tenía la rusofobia hasta por las nubes. Entonces la niña regresó a Estados Unidos y dijo que, pues, los rusos eran normales, ¿no? Eran, pues, como los norteamericanos, simplemente que tenían su cultura. Y desafortunadamente esa niña desapareció. Entonces, pues son de esas cosas. Supongo que el ser humano, en esa psicología del mal, pues se vuelve así como muy experto en la mentira, ¿no? Se vuelve como muy experto, y entonces resulta ser que pues sucede que el ser humano se vuelve experto, y pues obviamente esa mentira se vuelve un teatro, se vuelve un show. Supongo yo que la mentira es esa realidad muchas veces que la sociedad se quiere creer, que le conviene creerse, ¿no? Entonces, este ejemplo de esta niña norteamericana que desafortunadamente desapareció después de regresar de Rusia, pues nos habla básicamente de que la mentira impera. Nos habla, es el ejemplo perfecto de que la mentira, pues es la realidad de todos los días del ser humano. Entonces yo hago un llamado a cambiar la estructura social de la humanidad. Pero ¿por qué no empezar por México? Pues obviamente esto es impensable por el día de hoy, pero bueno, yo espero que por lo menos lo analicen. Y pues nada, yo creo que pues sería cosa de pensar, ¿no? Yo creo que también es cosa de que esas mentes que realmente quieren cambiar esa estructura social, yo creo que esas mentes sí las hay, nada más que desafortunadamente son, pues yo creo que son muchas de esas personas que terminan asesinadas precisamente porque hay muchas capas sociales que no quieren que esas personas con esas mentes pues sobresalgan, ¿verdad? Supongo yo que el ser humano le gusta vivir desequilibrado. Es su naturaleza del ser humano, precisamente porque el ser humano es muy vanidoso, muy codicioso. Entonces, en ese sentido, pues supongo que es una buena razón para eliminar esas mentes que pudieran cambiar o equilibrar al ser humano. Pero por el día de hoy yo los dejo, queridos amigos. Se cuidan mucho, obviamente. Cuidan a sus mascotas, cuidan a su medio ambiente. Se cuidan ustedes mismos. Vigilan mucho a sus políticos. Vigilan mucho a sus magnates. Y bye bye.